Bendecido día, queridas tejedoras. Espero que todas estén gozando de extraordinaria salud. Hoy les traigo este videito: cómo hacer el punto puff inclinado o cómo tejer el punto puff inclinado. Aquí pueden ver el resultado final, pero lo haremos desde el principio usando un crochet hook o agujeta de 7 mm. Usaremos un trapillo de 150 a 164 yardas de trapillo. Así que empezaremos manos a la obra. En breve nos vemos para empezar. Ok, ya estamos listas para empezar. Vamos a hacer una cadeneta de 21 puntos, ¿ok? Contaremos y haremos una cadeneta con 21 puntos. Empecemos por eso. Okay. Empezamos, saltamos el primer punto y en el segundo empezamos y hacemos un punto bajo. Okay. La cadeneta era de 21 puntos y en el segundo punto empezamos con un punto bajo. En total haremos 20 puntos bajos. Seguimos hasta el final de la cadeneta con 20 puntos bajos. Aquí vamos, este es el último punto bajo de la primera vuelta. Para la segunda vuelta le damos vuelta al trabajo, hacemos una cadeneta, introducimos la agujeta en el primer punto y seguimos con puntos bajos. Volvemos, en total 20 puntos bajos, punto encima de punto. Vamos para un total de 20 puntos bajos, ¿ok? Esta es la segunda vuelta. También haremos puntos bajos, nada cambiado. Seguimos hasta el final con puntos bajos.
aquí estamos al final de la segunda vuelta. Aquí tenemos 20 puntos bajos en la segunda vuelta también. Vamos a darle la vuelta al trabajo. Tan pronto contamos y nos aseguramos de que hemos hecho 20 puntos bajos en total. Tenemos nuestros 20 puntos bajos. Damos vuelta al trabajo. Hacemos una cadenita de 3. 1, 2 y 3. Para empezar nuestra tercera vuelta. Saltamos un punto, no lo hacemos en el primero, sino en el próximo. Hacemos un punto alto. Hacemos un punto alto, así de sencillo. Vamos ahora viene lo importante. Vamos al punto que dejamos vacío detrás. Entramos. Sacamos la lazada. Vamos, esta es la primera vez. Ponemos el hilo por encima de la agujeta. Volvemos al mismo punto. Sacamos la lazada. Esta es la segunda vez que hacemos este trabajo. ¿Ok? Ahora vamos. Tercera vez. Volvemos y entramos en el mismo punto anterior. Sacamos la lazada. Esta van para un total de 3 veces. Esto lo vamos a hacer 5 veces, entrando y sacando por el mismo lugar. ¿Ven? ¿Cuántos vamos? 6. Va. Ok, nos faltan 2 veces más. Ok. Lo vemos, entramos, sacamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este va a ser nuestro primer punto puff. Ok, volvemos, entramos, tomamos el hilo. Aquí tenemos ya 10. En la lazada tenemos 10. En el crochet hook tenemos 10 lacitos, si se dan cuenta. Ok, hay 10. Ahora vamos a cerrar nuestro primer punto puff. Entramos por todos los lacitos que teníamos. Ahora cerramos con una cadenita el primer punto puff. Si se dan cuenta, hemos cerrado. Ahora saltamos un punto, ¿verdad? Vamos a saltar uno y en el próximo hacemos nuestro segundo punto alto. Este es el punto alto. Vamos al punto que quedó vacío anteriormente y entramos. Este es nuestra primera lacito del punto puff. Vamos 2 veces. Vamos a hacerlo 3 veces. Ok, ponemos el hilo, entramos dentro 3, 4 veces. Vamos 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos. Ya tenemos 10. Ok. Tenemos las 10 veces y vamos a cerrar el punto puff. Sacamos y la cadenetita que quede bien apretadito. Saltamos un punto y hacemos un punto alto. Nada cambiará. Lo haremos en la misma secuencia hasta el final. Vamos atrás de nuevo a donde dejamos el punto vacío. Tenemos el primer punto del punto puff. Vamos, segunda vez que entramos. Vamos, tercera vez que tomamos. Tenemos 6, ¿verdad? Cuarta vez y quinta vez. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos, entramos el trapillo por todos los puntos. Cerramos con una cadeneta. Vamos a hacer nuestro punto alto. En el punto que quedó anterior, ya saben, ven cómo va quedando.
va quedando todo de ladito, ven, haciendo una comparación con el que ya yo había hecho antes, cómo irá quedando. Este punto es perfecto para hacer sus bolsos. Se hacen bolsos, se hacen mochilas o bolsos más grandes. Cualquier trabajo que ustedes quieran hacer lo pueden realizar con este punto. Miren, estamos al final. ¿Vieron cómo lo hemos hecho? Vamos a hacer una segunda vuelta. Espero que vayan tomando la secuencia de cómo se va haciendo. Damos vuelta al trabajo. Vamos a hacer una cadeneta de 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y vamos a contar. Váyame. 1, ¿verdad? 1, no será ahí. 1, 2. En el segundo haremos el punto alto. Y en el punto que queda en medio de la primera cadeneta y el punto alto, ahí empezaremos a hacer nuestro punto puff deslizado. Pueden observar por dónde voy a entrar el crochet hook. Saco, empezamos. Deslizo el hilo, entro, tomo hilo. Esta será la tercera vez. Tomo hilo, pongo el trapillo encima de la agujeta, vuelvo y entro. Ok. Y esta es la última vez. Entro de nuevo. Vamos, solté. Ok. Vamos, entonces pasamos el trapillo por cada punto que ya tengo en el crochet hook y cierro mi primer puff esta sería la cuarta vuelta, exactamente. Aquí vamos 1, 2 en el tercer puntito, ven, pueden ir observando, es 1, 2 y el tercero, 1, 2 y 3 en el tercero, siempre pueden contar 1, 2, 3 en el tercero. Entonces hacemos el punto alto, un puntito alto. Vamos, entonces entramos en el punto que queda antes. Recuerden siempre el punto que está antes del punto alto, en ese vamos a empezar. Volvemos, entramos, sacamos, ven, les quiero mostrar para que no haya ninguna confusión. Vamos 3, hacerlo de nuevo 4 veces y esta es la quinta vez. No puedo, no puedo. Ok, tenemos de nuevo porque se me salió de la agujeta. Ok, vamos, entramos y ya cerramos nuestro punto puff. Podemos ver cómo va quedando. Okay, espero que estén entendiendo cómo hacerlo, las que no lo saben, y las que ya saben pueden ayudar a otras a que lo aprendan también. Siempre es bueno pasar las cosas que sabemos. Es de gran bendición. Ok, vamos. Ahora este es el tercer punto. Entonces vamos un punto alto. Siempre vamos a hacer lo que hicimos en la tercera vuelta. Es lo mismo que haremos todas las vueltas hasta el tamaño que ustedes quieran que tenga su tejido para hacer un bolso o cualquier otra cosa, un clutch, que son las carteritas pequeñas que se usan de noche o se usan para salir a hacer cualquier diligencia afuera. Vamos, este es segundo. Vamos, tercera vez. Okay. Cuarta vez. Quinta vez. Okay. Ya los tenemos todos. Y vamos a pasar
el trapillo por todos los puntos. Cerramos con una cadenita y vamos 1, 2 y 3 en el tercero. Ya saben, este es el tercero. ¿Okay? Hacemos un punto alto de nuevo. Creo que ya dejaré de hablar porque creo que ya ustedes van tomando la secuencia de cómo va el trabajo. Pero quiero decirles que en este video solamente les estoy enseñando este punto. Luego de este video, este mes tendremos 3, donde les enseñaré cómo hacer el punto puff deslizado, pero usando punto bajo en vez de un punto alto. Y luego en ese video podremos hacer un bolso. Ok, miren aquí como les enseño más de cerca, un close up, para que puedan ustedes ver exactamente cómo lo voy haciendo. Tomo, saco, pongo el trapillo en la agujeta y vuelvo, introduzco, saco, pongo trapillo en la agujeta, entro, saco más hilo, pongo trapillo en la agujeta, vuelvo adentro, entro y saco, pongo trapillo para cerrar. Ya, ahí está. Cuarto punto puff de la cuarta vuelta. Todo el trabajo va a estar así. Al final de la vuelta vamos a hacer una cadeneta, vamos a voltear el trabajo y hacer una cadeneta para subir. Pero hasta ahora vamos un punto alto, volvemos a hacer el puff en el punto anterior al punto alto. Tomamos trapillo, sacamos, subimos, ponemos trapillo en la agujeta, entramos, sacamos, subimos y siempre contamos. Recuerden que si están haciendo un punto puff, debe quedar así mismo, bien abultadito, bien barrigoncito, ¿verdad? Tiene que tener una barriguita. Entonces, yo lo hago con 5. O sea que en su agujeta deben de haber 10 puntos. Miren, 1, 2, en el tercero es el punto alto. Que siempre 1, 2 y cuenten. En el tercero va el punto alto. Ahí está. Vamos aquí. Y en el punto anterior al punto alto vamos a hacer nuestro puff. Así iremos hasta el final. Pues aquí las dejo, que sigan practicando. Nos vemos al final de la cuarta vuelta para ayudarlas a cerrar y subir para nuestra quinta vuelta. Nos vemos en breve. Estamos casi al final, pero quiero que vean cómo va quedando para que puedan comparar cómo estamos haciendo el trabajo.
puedan ustedes saber que, ven, esta es la cuarta vuelta y en miren cómo va. O sea, vamos bien. Yo sé que ustedes lo están logrando hacer en la primera tratada. Así que les enseño y para que cobren ánimos y sigan haciendo un estupendo trabajo. Ya vamos casi al final de la cuarta vuelta. Ok, contamos 1, 2, el tercero. Nuestro punto alto va aquí. Ven. Ok, un punto alto. Y en el punto anterior, nuevamente, hacemos nuestro puff. Vamos a hacer el punto puff, que ya todas ustedes ya son unas expertas haciendo. Vamos. Yo voy a ustedes, así que sé que ustedes están perfectamente trabajando y masterizando este punto. Vamos. Ok. Seguimos. Pasamos para poder cerrar. Pasamos por todo y aquí está. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar? En la cadeneta que hicimos al principio, en el primer puntito de esa cadeneta, mírenlo, miren dónde lo van a hacer, ahí. Aquí introducimos nuestro trapillo y hacemos, un punto alto. Ok. Terminamos con un punto alto, van viendo. Ok, ahora hacemos una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Volteamos nuestro trabajo y recuerden, vamos a juntar 1, 1. La cadeneta cuenta por un punto, que es 1, 2 y el 3, ¿ok? Donde está la cadeneta es el primer punto, 1, 2 y volvemos en el tercero. ¿Ok? Siempre cuenten la cadeneta como un punto al iniciar una próxima vuelta. Esta es la quinta vuelta. Hicimos el punto alto y vamos al punto anterior del punto alto, hacemos el punto puff. Esto va a ser en secuencia, todo el trabajo será haciendo lo mismo. No vamos a cambiar en nada. ¿Ok? Entonces, seguimos haciendo la quinta vuelta en el punto puff deslizado.
seguimos, cerramos con una cadeneta, un puntito para cerrar y vamos, contamos 1, 2 y 3. 1, no, 2 y en el tercero, ok, ya van sabiendo. Me gusta siempre volver a decirles para que si acaso nos perdemos o miramos para otro lugar y volvemos, ya sabemos dónde estamos. Entonces aquí está punto alto y en el punto antes del punto alto, el punto anterior, que sería el segundo, ahí va nuestro punto alto, nuestro puff. Ahí empezamos la lazada, entramos, deslizamos, buscamos, sacamos, ponemos el trapillo, entramos de nuevo, buscamos, ahí todo lo mismo de principio a fin. Bueno, mis amores, aquí estoy, aquí para que vean el trabajo un poquito más de cerca. Aquellas que todavía están tratando de tomarle el hilo al trabajo, a saber cómo hacerlo, aquí les enseño el punto alto. 1, 2, 3, aquí va el punto alto. Y en el punto antes del punto alto, ven, vamos a introducir la agujeta y a buscar el trapillo. Sacamos el trapillo. Esto es más cerca para que puedan tener mejor percepción de lo que están haciendo. ¿Ven? Pues mis queridas y bendecidas mujeres y hombres que ven mi canal, esto fue todo por hoy. El siguiente video será el punto puff deslizado, pero de otra manera. ¿Ok? Lo vamos a hacer con puntos bajos para que vean si les gusta esta con los puntos altos o con el punto bajo. Y luego de eso vamos a hacer un bolso entre todos. Espero que terminen teniendo un súper bendecido día. Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja. Por favor, suscríbanse a mi canal y si les gusta el video, denle un like. Si no les gusta, no le den, le pueden dar a la manito para abajo. Así que se cuidan. Espero de verdad que lo aprendieran aquellos que no lo saben. ¿Ok? Aquí Judy, como siempre, Dios les bendiga. Bendecido día.